Hola, soy Carlos Peña y bienvenidos al tercer episodio de Open Vision Radio Podcast. El verdadero objetivo de un inversionista es vivir del rendimiento, es decir, lograr la libertad financiera. ¿Pero qué hacemos para lograrlo? Lo que sí es un hecho, de entrada tenemos que entender que para ganar tenemos que asumir riesgos y no tiene que ver con ahorrar, sino con invertir. Para iniciar el mundo de las inversiones se tiene que consultar asesores de inversiones certificados, que tengan experiencia y sobre todo mucho prestigio, que los llevará a diagnosticar el perfil de inversionista y se aplica antes de hacer un portafolio de inversión. Hay 5 perfiles que da el resultado. Uno de ellos es el conservador, el moderado, el patrimonial, agresivo y sofisticado. Cada perfil lo que marca es el nivel de aversión al riesgo, el porcentaje de riesgo que tiene que tener cada portafolio. Tener una estrategia patrimonial de acuerdo al perfil de inversionista, diversificado, operando con interés compuesto y con disciplina de ir incrementando mes a mes, en 5 años se podría seguramente vivir del rendimiento. Iniciamos. Crece tu patrimonio, aprende de inversiones, maneja con éxito la economía de tu casa y negocio. Open Vision Radio Podcast con Carlos Peña, especialista en finanzas e inversiones. Por Radio Fórmula Monterrey y plataformas digitales. Todos los derechos reservados. Abriendo la conversación. Análisis de mercados. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la resumen de la semana de análisis de mercados. Esta vez tenemos a Verónica Rendón y a Luis Sepúlveda. Y empezamos con Luis. ¿Cómo se comportaron los índices en esta semana? ¿Cómo estás, Carlos? En esta semana los índices están algo negativos, pero en el año prácticamente pues tenemos ahí que el Nasdaq lo tenemos todavía a menos 18.5, lo que es el S&P tenemos una baja del 11 y lo que es el IPC el 9%. El Dow Jones ahorita también está en menos 6.90 en lo que va del año. Van a subir las tasas, pero un 0.75, entonces empezaron otra vez los temores y prácticamente esta semana se volvió negativa y ya el Nasdaq pues tenemos un menos 2.3 en la semana, en lo que va de la semana. El S&P bajó el 1, el IPC no fue mucho, fue el 0.70 y el Nasdaq quedó prácticamente estable, no hubo movimientos, es un 0.15 positivo. Pues estamos esperando a ver qué tanto pueden aumentar la tasa de interés y eso pues nos va a reflejar una negativa en los mercados. ¿Cómo ha tomado la Fed esa política monetaria de seguir aumentando la tasa de referencia? Pues en realidad pues estábamos esperando que empezara a disminuir o no aumentar por la situación que estaban manejando de que ya podía la inflación empezar a bajar, pero no se está viendo en los mercados, entonces tenemos que esperar a ver qué van a hacer en estas semanas que vienen. Muy bien, y lo que sigue del año seguimos todavía negativo muy importantemente. En lo que sigue en este año, pues sí, o sea, seguimos negativos, o sea, ahí no se ha visto ningún crecimiento tan favorable porque fue una baja muy importante en el año en los mercados. Apenas se estaban recuperando por la situación de la inflación que esperaban que ya fuera su máximo, pero no, están viendo que posiblemente vuelvan a incrementar las tasas y entonces la inflación no ha estado cediendo todavía. Muchas gracias, Luis, por tu comentario. Y bueno, Verónica Rendón, ¿qué nos puedes hablar sobre la moneda mexicana y el barril de petróleo? Hola, Carlos, buenas tardes. Fíjate que en lo que respecta al peso, pues venía apreciándose un poco y ahorita pues definitivamente otra vez va en retroceso, tenemos una depreciación, ya está otra vez por los niveles de los 20 pesos, por todos los movimientos obviamente de los mercados, ¿no? Entonces otra vez nuestro peso pues ahí está por debajo del dólar y en los niveles de 20. Y en lo que respecta al barril de petróleo, también el barril del petróleo había empezado a disminuir un poco su valor y ahorita otra vez ya ronda los $91, otra vez vuelve al alza y esto vuelve a generar muchísima especulación, sobre todo en la zona europea, ¿no? Donde empiezan los energéticos a subir todavía a niveles pues nunca vistos o desde hace muchísimas décadas que no se veían estos niveles. Entonces empiezan nuevos temores otra vez respecto a toda la cuestión energética. En el caso de China, están cerrando 2 plantas armadoras
precisamente por el encarecimiento de los energéticos, donde están pidiendo que garantice el suministro eléctrico, ¿no? Entonces, toda esa parte pues empieza a crear mucha fricción, mucho movimiento, y pues esperemos a ver qué viene sucediendo en estos tiempos. Y entre más se acerque, yo creo que final de año y empiece empiece el invierno, pues yo creo que veremos todavía precios más caros y pues definitivamente el acceso a ellos pues más difícil. Ok. Dando seguimiento a las turbulencias que hay en el mercado mundial, seguimos con la misma tensión por parte de Rusia y Ucrania. Hay que ver, como lo comentamos la semana pasada, el comportamiento del gas ya viene el invierno y hay que ver cómo se comporta la presión que hace Rusia con los países europeos. También la parte de China con respecto a Estados Unidos. Seguimos en expectativas también con ese fundamental y también que está por venir también la negociación del TEMEC. Hay que recordar que todavía no hay un arreglo completamente hecho por parte del gobierno mexicano. Y bueno, ¿tú qué opinas, Verónica, con respecto a este último, el TEMEC? ¿Crees que hay algún tipo de repercusión en la economía, prácticamente en la inversión extranjera directa en México, con respecto al PIB, de acuerdo que vaya a afectar si no llega un arreglo TEMEC con México? Pues definitivamente sí creo que pudiera haber una afectación, ¿no? Porque al final pues es un acuerdo entre 3 países y si uno de ellos pues sale de las políticas en las que se habían negociado desde un inicio, pues definitivamente creo que va a tener alguna repercusión negativa, ¿no? Para pues en este caso México. Yo creo que el estilo de afloje con respecto a la regulación de los hidrocarburos, las condiciones que tiene México, nuestro gobierno, al país mexicano ha quedado un poquito de fricción en ese aspecto. Hay que ver de qué manera Estados Unidos empieza a presionar por parte de ellos. Se dice que las remesas pueden ser un punto muy importante. Y Luis Sepúlveda, ¿qué nos puedes comentar con respecto a qué podría pasar si no llega un arreglo o si hay una especie de presión por parte de Estados Unidos a México por esas inconformidades con la ley de hidrocarburos? Pues Carlos, aquí lo que estaríamos viendo mucho es el ingreso de inversionistas, de inversión a nuestro país, y esa salida nos podría afectar mucho. Se podría elevar demasiado el tipo de cambio, porque sí nos afectaría en lo que es la salida. Yo diría que podríamos ahí esperar todavía problemas más fuertes económicamente en México si se sale del TEMEC. Muy bien, Luis. Cuestión de política internacional, Verónica, la situación de Turquía, ¿qué nos puedes comentar? Fíjate, Carlos, que ayer precisamente salió una noticia donde pues Turquía también va subiendo a un ritmo acelerado toda la cuestión de la inflación, así como la mayoría de los países en el mundo, pero ayer realmente sorprendió porque va a reducir tasas o ya las está reduciendo. Entonces por ahí pues obviamente sus pares y economistas están diciendo que esta decisión que está tomando pues realmente va a ser muy mala porque no va a contrarrestar la inflación y ellos lo están haciendo sobre todo ellos justifican que esta reducción en la tasa la están haciendo para generar inversión en el país, ¿no? Sin embargo, no es tan sencillo porque los niveles de inflación pues obviamente siguen creciendo. Lo normal o lo más natural sería que empezara a incrementar como el resto de los países que incrementan las tasas conforme va incrementando la inflación, ¿no? Y aquí Turquía lo acaba de hacer al revés. Entonces, pues ahora sí que tendremos que ver cómo les va a funcionar, ¿no? Verónica, ¿cuáles son, ahora con la situación que estamos viendo actualmente, esas turbulencias en la economía mundial, cuáles son los países con mayores inflaciones actualmente? Fíjate que yo creo que de los dos que se me vienen ahorita rápidamente a la mente es Turquía, con niveles de inflación del 80%, y Argentina con niveles del 64, 65%, pues obviamente son los más altos, ¿no? Impresionante. Y de hecho, México es uno de los que ha aguantado todavía un solo dígito, ¿no?, de inflación. Entonces necesitamos ver cómo se comporta ahora sí que
todos los datos aquí internos como para poder reducir ese número, ¿no? Sí, yo creo que lo más probable y lo más seguro es que esa inversión que estamos manejando en México es debido a la política monetaria que maneja el Banco de México, que ha mantenido aguantando un poquito la carga mundial en cuestión de inflaciones. Y subiendo las tasas para poder eliminar un poco la inflación. Bueno, de esta manera cerramos con el resumen de la semana. Seguimos con las mismas turbulencias a nivel global. Y bueno, las recomendaciones que hace Open es que se perfilen, se diversifiquen, sobre todo en esa época donde tenemos que proteger nuestro patrimonio. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Verónica. Gracias. Y nos vemos la próxima semana con el resumen de análisis de mercado. Esto es Open Vision, Radio Podcast. Regresamos. ¿Qué harías para crecer tu dinero? ¿Cómo puedes colaborar en las finanzas familiares? Dibújalo y explícalo en TikTok. Participa en niñas y niños de 6 a 12 años. Empieza a aprender para vivir de las inversiones. Pintando tu dinero en TikTok. Concurso Finanzas Familiares Pintando tu dinero en TikTok. Juntos fusionaremos la evolución financiera. Ahora vamos a una entrevista hecha por Jorge Aldero de Tejada, que entrevista a Andrés Selva Cobos, que es presidente de Killing Group. Ahí nos dirá por qué es un líder sin fronteras. Adelante. La entrevista. Hola, bienvenidos a Open Vision. Hoy hablaremos con un profesional con más de 25 años de experiencia en finanzas, gerencia comercial y gerencia general. Él es un líder capaz de inspirar a su equipo a trabajar arduo y coordinadamente en el logro de metas ambiciosas y trascendentales objetivos. Él aporta una visión integral del negocio, compromiso, capacidad de liderazgo, trabajo en equipo y capacidad de aprendizaje. Es una persona autodirigida y creativa, bilingüe y bicultural, inglés-español, con conocimientos informáticos y competente con todos los Microsoft paquetes. Un negociador persuasivo, experimentado, con una excelente habilidad interpersonal y de comunicación. Me refiero a Andrés Selva Cobos, presidente y CEO del grupo K-Link SADCB, Domo Iron Doors y KLG Iron Work. Bienvenido, Andrés Selva Cobos, a Open Vision. Muchas gracias, Jorge. Un placer estar aquí. Al contrario, Andrés, platícame, ¿dónde naciste? Bien, fíjate que yo nací en Ciudad Juárez, Chihuahua. Andaba por allá mi papá explorando campos petroleros en los 70, yo soy del 70, pero me desarrollé y crecí en Tampico. Yo me considero tampiqueño de corazón y ahora ya mitad regio, mitad tampiqueño, ya más de la mitad de mi vida he estado viviendo acá en Monterrey. Qué rico. ¿Y dónde estudiaste, Andrés? Estudié en el TEC de Monterrey, justamente ahí empecé a vivir aquí en Monterrey. Eso fue en los 80s, finales de los 80s, y me gradué principios de los 90s. Regresé a Tampico un tiempo y bueno, después empecé mis estudios en la Ciudad de México en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa, IPADE. Ahí hice mi máster en dirección de empresas. Y ya después de ahí me vine a Monterrey. ¿Y en el TEC qué estudiaste? Soy ingeniero mecánico administrador. Ingeniero mecánico administrador. ¿Y a qué te dedicaste, Andrés, después de haber estudiado tu carrera? Fíjate que cuando me graduó de mis estudios de IMA en el TEC, regreso a Tampico y estuve involucrado en varios negocios. Uno, primero en era tiendas de autoservicio en el área de compras. Estuve en el área de comida rápida, en un negocio de fast food, un McDonald's que se inauguró ahí, el primer McDonald's en Tampico. Y después en la parte de gases industriales, que es algo que me sirvió mucho ahora para lo que yo estoy haciendo, en la parte de ventas, en la compañía Praxair, que luego cambió de nombre. Bueno, primero era Linde, luego cambió a Praxair y ahora volvió a ser Linde de México. Y en la parte de gases
materiales de soldadura, etcétera. Estuve muy involucrado en el área de ventas principalmente, y después ya me enfoco en la maestría. En el 96 me fui 2 años a la Ciudad de México, y bueno, pues al IPADE, y ya de ahí regresé a Monterrey en el sector financiero. Estuve 12 años en banca corporativa de Bancomer, después BBVA, y bueno, pues ahí aprendí mucho la parte del sector financiero, la parte de los negocios. Fue una carrera muy formativa de 12 años en lo que es el sector financiero, armar proyectos de inversión, armar proyectos de financiamiento, todo tipo de esquemas financieros para grandes corporativos. Fue una experiencia muy bonita. Y con todo este background, con toda esta experiencia, ¿cuándo empiezas a aplicarla en tu propio proyecto empresarial? Fíjate que estando yo en Bancomer, siempre pues parte de los aprendizajes que por cierto nuestro amigo en común, Carlos Peña, pregona mucho, la parte de la diversificación. Yo empecé a buscar justamente la parte de tratar siempre de tener de alguna manera pues un proyecto personal, además del proyecto profesional que estaba desarrollando en Bancomer. Y siempre buscando algún negocio. Empecé con algo muy pequeñito primero, con mi esposa, de alimentos, y fue algo pues, como un primer approach. Pero ya después, en el año 2003, 2002, me invitaron de parte de 7-Eleven a asesorar un proyecto de desarrollar precisamente la marca Big Lunch con ellos. Tenían ya un proyecto que querían llegar a implementar. Traían algunos grupos industriales ya relacionados con el sector, con mucha experiencia, que ya eran incluso algunos proveedores de 7-Eleven, pero pues estaban así como que buscando la manera de acomodar las piezas para tratar de arrancar, y fue ahí donde pudimos llegar a aportar valor con la parte del conocimiento financiero y con unos socios operativos estratégicos. Armamos el proyecto y logramos empezar con 7-Eleven en el año 2003, con la primera de 3 plantas en Monterrey primero, después abrimos México y después Tijuana. No era chico ese proyecto, fue enorme. Big Lunch, olvídate, todo el mundo los conoce en el país. Sí, y dices que fue un cúmulo, lo que aprendiste en finanzas, lo que aprendiste de alimentos, lo que aprendiste incluso con tu esposa, porque no me platicaste de qué proyecto se trató. Sí, mira, ese fue un proyecto muy pequeñito de jugos. Me acuerdo que estábamos buscando, mi esposa y yo, ya sabes, cuando estás pues, muy joven, buscando siempre innovar, buscar buscar un camino, ¿no? Para hacer un negocio. Me acuerdo que había un punto, una pequeña cabañita por el área de Cumbres, que nos llamaba mucho la atención a mi esposa y a mí. Y en una ocasión nos paramos para preguntar pues, si lo rentaban o lo vendían o algo, y resulta que estaban traspasando el proyecto, y era un negocio de jugos naturales, con, ya sabes, este tipo de mezclas de jugos, ¿no? Exactamente. Energéticas y demás. Ándale, exactamente. Y empezamos en eso por casualidad, realmente no era el enfoque. Me acuerdo que no me acuerdo exactamente qué queríamos poner ahí, pero era otra cosa completamente diferente. Y total que llegamos y pues nos lo ofrecieron, dije, pues lo agarramos y vamos a aprender. Y sí, fue un aprendizaje, la verdad, corto, porque sí era muy demandante, poco margen, etcétera, pero fue un aprendizaje finalmente, ¿no? Y la parte, por ejemplo, que sí me ayudó muchísimo para el proyecto de alimentos fue la parte de McDonald's. En mis principios, ¿verdad? La verdad es que la cultura que tiene esa franquicia y toda la estructura de conocimiento, de procedimientos, etcétera,
olvídate, fue una escuela que a pesar de que estuve algunos meses nada más, fue un gran aprendizaje que me sirvió incluso para implementar ahora con el proyecto de Big Launch. Puedo imaginar. Pero ahora sí platícanos el detalle, ¿cómo pudiste producir y elaborar alimentos para esa marca tan grande que fue Big Launch o es Big Launch? Sí, fíjate que digo, no estaba yo solo en ese proyecto, participó conmigo Miguel Ángel Sosa, es un arquitecto de Torreón, perdón, de Monclova, que junto con su hermano decidieron invertir en el proyecto, pero el que estaba realmente como operador principal era Miguel, y yo estaba en la parte administrativa y financiera, ¿no? Era justamente como nos complementamos ahí, y yo siempre estuve como director general adjunto, digamos, apoyando la parte del conocimiento, la profesionalización, etcétera, ¿no? Miguel, pues fundó Lucky Sandwich, no sé si se te hace familiar la marca esa, pero Lucky le surtía, era proveedor tanto de 7-Eleven como de Oxxo. Y cuando 7-Eleven sale a hacer el roadshow buscando operadores de ese proyecto, justamente dentro de las opciones estaba Miguel. Y cuando estuvimos evaluando operadores, pues Miguel, la verdad es que era una persona muy dinámica, que justamente ya era proveedor, ya entendía muy bien la filosofía de 7-Eleven, y pues fue como hicimos equipo y arrancamos juntos el proyecto, ¿verdad? ¿Qué infraestructura tuvieron que montar? ¿Qué tipo de inversiones tuvieron que hacer para surtir Big Launch? Sí, básicamente fue un comisariato, una planta que tuvimos contigua al centro de distribución que tiene el Grupo Chapa en la parte del Parque Industrial Nexus aquí en Escobedo. Sí. Una planta que la verdad es que no teníamos mucha extensión de terreno como tal, pero siempre fuimos muy creativos y le sacamos mucho provecho al área que nos designaron de la nave. Y pudimos desarrollar muy bien el proyecto, teníamos 2 pisos y ayudó mucho que también Miguel era arquitecto, entonces nos ideábamos muchas formas ahí para maximizar el uso de la nave, del espacio que teníamos, y logramos crear una cocina en la parte de arriba, y en la parte de abajo teníamos todo lo que era ensamble de líneas de sándwiches, burritos, etcétera, refrigerado. Entonces era una operación muy bien concatenada que nos funcionó muy bien por años, y luego te decía yo que eso fue en el 2003, arrancamos justo en esa época, y en el 2006, si mal no recuerdo, empezamos en la Ciudad de México, ya una segunda planta. Igual, ahí no estábamos pegados al centro de distribución, pero era una operación también muy interesante, donde prácticamente operábamos, producíamos diario más de 30,000 sándwiches, burritos, etcétera. Eso me interesa los números. ¿Cuánto producían? 30,000. 30,000 más o menos en la ciudad de Monterrey, y otros 25,000 en la Ciudad de México. O sea, sí era una cantidad grande de producto que la verdad tienes que tener una dinámica y una calidad muy bien controlada en cuestión de temperaturas, manejos de la inocuidad de los alimentos, y toda la cadena de frío y la calidad para que justamente los productos se vayan al anaquel y estén ahí el tiempo que tienen que estar, que es muy breve. Realmente eran 2 o 3 días, lo llegamos a llevar hasta 5 días con atmósfera modificada. Fue unos proyectos que estuvimos ahí siempre desarrollando, pero la verdad es que fue una gran escuela también ese proyecto. Esto es Open Vision, Radio Podcast. Regresamos. Open Money es la mejor aplicación para el manejo de tus finanzas.
Open Money te ayuda a mejorar tus ingresos, egresos e inversiones con un solo clic. Con su calculadora de interés compuesto y videos de coaching financiero, desde tu celular invierte hoy en un mejor mañana. Controla, planea y crece. Descarga Open Money. Open Money. Juntos revolucionaremos la educación financiera. Esto es Open Vision Radio Podcast. Continuamos. ¿Cuántas personas colaboran más o menos en las cadenas de suministro de los productos de alimentos del 7-Eleven? Fíjate que en la cadena en Mass Food llegamos a tener hasta 300 personas cuando hicimos un proyecto de tacos de vapor. Fue un proyecto muy, muy intensivo en mano de obra porque justamente era estar con un ensamble manual. Teníamos algunas máquinas, pero la gran mayoría del proceso era muy, muy, muy manual, ¿verdad? Muy artesanal. Y sí, pues muy intensivo en mano de obra y con mucho reto de control, tanto de capacitación como de control de calidad en buenas prácticas de alimentos, ¿no? Era un tema muy, muy, muy interesante de cómo debíamos estar cuidando el manejo de toda esa marca, porque la marca no era de nosotros, la marca realmente es de 7-Eleven. Claro. Para nosotros era una gran responsabilidad estarla representando con una maquila como la que estábamos haciendo. ¿Y el proyecto continúa? El proyecto continúa. En el 2015 yo me retiro del proyecto. Miguel sigue operando con la parte de Quality Alimentos, que fue la empresa que nos sustituyó. De Grupo Signos. De Grupo Signos, exactamente. Andrés Garza Herrera y su equipo. Realmente se veía venir desde el 2013 una intención de 7-Eleven de seguir bajando precios, buscando eficientar su estructura de costos. Y la verdad es que nosotros pues solamente ensamblábamos, no estábamos integrados, habíamos hecho varios esfuerzos por tratar de integrarnos de pues más bien hacia atrás, ¿verdad? Con las carnes frías, con el pan, etcétera, pero no era nada sencillo. Las necesidades de inversión, el tema de controles, pues, de procesos mucho más sofisticados, realmente era un reto mayor que no nos alcanzó el tiempo y llegó Qualtia con una industria ya integrada, mucho más robusta y fuerte. Ellos en la ciudad de Guadalajara había un comisariato similar al de nosotros. Ellos entraron ahí y justamente sustituyeron a los operadores que habían antes que ellos, justamente buscando esas eficiencias que ya pues, no se podían lograr con una sola estrategia de ensamble, ¿no? Había que buscar esa integración con materias primas, que fue lo que al final del día logró pues darles a 7-Eleven los niveles de rentabilidad que andaban ellos buscando y que nosotros ya no nos permitía la estructura darles. Sales del proyecto y ¿qué haces en tu vida? ¿Qué decisiones tomas, Andrés? Fíjate que volviendo a hacer alusión a la diversificación, en el 2012, cuando yo ya veía venir ya no comenté, pero de 2003 a 2010 yo estuve combinando mi participación en el proyecto de Mass Food, como se llamaba la empresa con la que operábamos, junto con Vancomer. O sea, era un reto. Sí, yo estaba con las dos cosas, en BVA y en la parte de alimentos. En el 2010 decidí renunciar a BVA, ya no me permitían los tiempos y la complejidad de la operación, pues estar bien en las dos partes, y decido hacerme a un lado de Vancomer y continuar exclusivamente en la parte de Mass Food. Pero en el 2012 empiezo ya a ver un proyecto diferente, que era el de Killing Group, el proyecto que traemos de Duomo Iron Doors, que básicamente
Estamos fabricando en la ciudad de Monterrey productos de hierro forjado, principalmente puertas, barandales de escalera, cercas, todo lo que tiene que ver con la seguridad y la parte de estética del hierro en las casas. Y hemos estado haciendo algunas otras cosas con acero inoxidable y cristal, muy enfocado en la industria de la construcción y en la industria de las remodelaciones. Principalmente enfocados en la parte de Houston, Texas, con énfasis en la parte de Woodlands, la parte norte, que es de las zonas que más desarrollo está teniendo en aquella zona. Sin embargo, estamos cubriendo toda la ciudad y toda el área conurbada de Houston, que es bastante extensa. Y hemos estado haciendo algunos otros proyectos en ciudades fuera de Texas. Tenemos un proyecto que estamos recién concluyendo en Sedona, Arizona, que nos salió precisamente por el posicionamiento orgánico que tenemos en nuestras redes sociales y nuestro website. Y la verdad es que ha sido un proyecto muy interesante, muy, muy bonito, que esperamos poder documentar y subir en un futuro cercano a nuestro website para dar muestra del potencial que tenemos como proveedores de productos de hierro forjado de alta calidad. Ha sido un proyecto muy interesante donde hemos logrado crecer y posicionarnos como empresa líder en el sector, y la verdad es que estamos buscando justamente con el apoyo de Open seguir desarrollándonos pues aún más y buscar abrir algunos otros mercados como puede ser Austin, Dallas, San Antonio, principalmente que siguen siendo parte de Texas, y no descartamos después irnos a asomar a algunos otros estados como puede ser Arizona, que sabemos que también hay un gran potencial allá. La empresa como tal se llama KLG Ironwork en Estados Unidos, pero la marca comercial es Duomo Iron Doors. Pero es la misma operación, digámoslo así. Junto con un socio que estuvimos operando el proyecto de la fabricación de hierro forjado durante un par de años. Finalmente decidimos separarnos y ya me dediqué 100% yo al proyecto. Y actualmente eres el CEO de K-Link Group, ¿verdad? Es correcto, sí, estoy enfocado principalmente en ese proyecto. La parte de alimentos en el 2015 termina, el final del 2015 para mí, y empiezo con este proyecto en el que me he estado enfocando principalmente, y traemos otros proyectos en los que estamos trabajando junto con el equipo de Open, como es Open Alive, donde vamos a desarrollar vivienda para inversionistas que quieran diversificar su capital en moneda extranjera, pues en dólares principalmente, para el mercado de Texas. Platícame un poquito de este proyecto. ¿Qué es Open Alive, Andrés? Bueno, Open Alive es un proyecto en el que estamos buscando adquirir tierra principalmente para desarrollar, muy enfocada en el mercado de vivienda, que actualmente es una gran oportunidad en Estados Unidos en general, pero mucho en la ciudad de Houston y en Texas como estado, ¿no? Claro. Hay un déficit pues ya de varios años en el inventario de casas, y eso da pues como tal una oportunidad importante. El año pasado, nada más en el último trimestre, hubo un aumento de un 30% del precio de las viviendas en Houston. Y en lo que va de los últimos 25 años ha habido más que triplicado el precio de las casas, o sea, comparado con otros sectores de la Unión Americana, que solamente traen un 60, un 80% en esos 25 años, aquí el aumento ha sido muy importante. Claro. Y durante 2021 se dio un crecimiento muy, muy, muy interesante en la venta de casas. Y es ahí donde estamos buscando la oportunidad. Tratar de desarrollar vivienda de calidad premium, siguiendo con la filosofía que traemos en el proyecto de Killing Group, en Duomo Iron Doors, que básicamente
es ir a vivienda de clase media alta, ¿verdad? Y ayudar a los inversionistas, si así lo desean, en sus trámites de visa migratorios. de inversionista. Exactamente. Sí, la intención es darles todo un servicio integral, ¿no? Darles la oportunidad, dependiendo del perfil de inversionista que sea, si quiere tener la posibilidad de emigrar, darles todo ese asesoramiento con una firma de abogados especialistas que los vayan llevando de la mano conjunto con su inversión para desarrollar un proyecto que le permita obtener esa visa de inversionistas, ¿no? Tenemos que aprender de la diversificación, tenemos que invertir en bienes raíces, diversificar en dólares para pues aminorar riesgos, Andrés, en las economías completamente nacionales. ¿Qué hay de las nuevas formas, te preguntaría, las NFTs o los NFTs o las criptomonedas en este momento? ¿Tú qué opinas? Mira, realmente son instrumentos muy nuevos para todo el sector económico, el sector empresarial. Realmente hemos estado trabajando mucho con Carlos en esa parte de Carlos Peña, en la parte de incorporar los NFTs a los mecanismos de financiamiento que realmente son cuestiones completamente nuevas, ¿verdad? Pero yo soy optimista en que es algo que tenemos que definitivamente entrarle. Tenemos es el futuro. Es el futuro, estoy de acuerdo con eso. No lo podemos evitar y tenemos que quitarnos todos los paradigmas que traemos como empresarios tradicionales y tratar de ver esa parte del futuro que ya la tenemos enfrente, ¿no? Tenemos que ser de los pioneros para tratar de lograr pues un buen posicionamiento y no ir en la parte trasera de la carrera, ¿no? Sino tratar de ir adelante. Andrés Selva Cobos, presidente y CEO de Grupo K-Link SADCB y Duomo Ironworks, KLG Ironworks y LLC. Muchísimas gracias por estar en Open Vision el día de hoy y esperamos que el éxito y tu experiencia y desarrollo continúen por muchos, muchos años más. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Jorge, y gracias al equipo de Open Vision. Gracias por compartir. Al contrario, mucho gusto. Gracias a ustedes. Esto es Open Vision, Radio Podcast. Regresamos. Esto es Open Vision, Radio Podcast. Continuamos. Ahora vamos a una entrevista con Alan Thatcher, que nos explicará para él qué es vivir del rendimiento y si ya lo ha logrado. Adelante. Es momento para mí de decir stop a las llamadas. Ni una llamada más en este 7º concierto de la 4ª generación de la Academia. Ni una llamada más. Alan Thatcher es un conductor de televisión y animador mexicano conocido por ser el presentador del programa de la Academia en TV Azteca. Igualmente 1, 2 y 3 por México y en Hoy, ambos de Televisa. En la actualidad es conductor de Despierta América de la cadena estadounidense para latinos Univisión. Está por cumplir 30 años de carrera y en la que sus proyectos de televisión y doblaje en el cine lo han posicionado como uno de los conductores de televisión favoritos de habla hispana. Alan, bienvenido a Open Vision Radio Podcast. ¿Cómo estás, querido amigo? Gracias, mi Charlie. Qué gusto saludarte, Carlos, y a toda tu audiencia. Y la verdad, feliz de que platiquemos acerca de una cuestión, como dices tú, tan importante en esta vida, que es la educación financiera, ¿no? Para nosotros mismos, para ayudarle a nuestra gente, que es lo más importante, y también pues, a nuestras familias, ¿no? Sí, fíjate que es preocupante. Actualmente estamos viendo momentos muy turbulentos por muchas situaciones de noticias y fundamentales que afectan pues, la economía en el mundo y no en nuestro país. Y hay que saber un poquito más de cultura financiera y ese es el objetivo. Aquí me gustaría preguntarte, Alan, para ti, ¿qué es
¿Qué es más importante, ahorrar o invertir? Para ti, ¿cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Órale, qué buena pregunta, Charlie, porque sí, sí es importante. Fíjate que, mira, yo cuando empezaba mi carrera, que por cierto, te pido una disculpa que estoy aquí en el auto porque, y a toda tu audiencia, porque me agarraste a punto de entrar a una junta, pero feliz de platicar contigo antes, por supuesto. Fíjate que, mira, yo cuando empecé mi carrera, todavía no tenía familia, por supuesto, no estaba casado, entonces yo siempre, mi madre, más que mi papá la verdad que gastaba mucho, en paz descanse, entonces no era muy buena ahorrando, pero mi mamá siempre fue muy ahorradora hasta el día de hoy. Mi madre tiene 75 años y no tienes idea, de repente me sorprende enormemente porque gracias a Dios sigue trabajando, es maestra y me ha inculcado, pues, primero, antes que nada, trabajar, ¿no? Pero segundo, que también hay que ahorrar. Y de repente te sale con estas cosas a los 75 años que saca dinerito no sé de dónde y siempre le digo, madre, pues ¿de dónde tenías este dinerito guardado o esto o aquello? Y dice, bueno, para que veas que siempre me inculcó eso, ¿no? De tener siempre ahorrado, no poner todos los huevos en la misma canasta. Y yo creo que eso lo aprendí, Carlos, de ella. Entonces yo cuando empecé a trabajar, empecé a ganar mi dinerito, siempre ahorraba un 10, un 15, un 20% de mi salario y lo dejaba en otra cuenta o en otro lado, hacía que como que no existiera. Eso es lo creo que es la parte fundamental, que no exista, a menos que sea una emergencia, una cuestión familiar, una tragedia o alguna cosa así. Pero se cuenta que ese dinero yo tenía contemplado como que ya lo había perdido, y solamente pues me basaba en ese siguiente 80% que era lo que tenía para mis gastos generales, para comer, para etcétera. Y yo creo que fue increíble porque te vas dando cuenta conforme va pasando el tiempo que cuando abres los ojos y ves en esa cuenta que se supone que no existía, pues ya tienes ahorrado bastante, ¿no? Y entonces a mí me encanta ahorrar, siempre he sido muy ahorrador, pero a la vez ya cuando sientes que tienes el dinero, pues ahora hay que invertir, ¿no? Y a mí lo que me ha gustado mucho, digo, no sé si me estoy adelantando mucho a algunas de tus preguntas, pero y contestando esta pregunta es, me encanta ahorrar, pero ya cuando tienes tu dinero ahorrado y piensas que ya juntaste un cierto dinero, claro que me encanta invertir. ¿Dónde invierto? Pues en diferentes negocios que llegan y te ofrecen. Algunos, la verdad, me ha ido muy mal. Algunos, gracias a Dios, me ha ido muy bien. Pero más que nada, creo, para mí en lo personal, donde me ha ido algo bien es en los bienes raíces, ¿no? ¿Tú crees que para poder generar riqueza o una libertad financiera hay que asumir riesgos, no? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. No, 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 como te decía, mira, por eso me adelanté un poco y perdón, he tenido negocios en los que me he ido muy mal, ¿no? He tenido, digo, para ser más específico, me han ofrecido gentes o personas en las que confías, lamentablemente, que piensas que a veces son tus amigos, hay que tener mucho cuidado, ciertos familiares inclusive, inviertes en negocios, te hablo por ejemplo, pequeñas cantidades en restaurantes o en negocios que tienen que ver un poco con el medio, ¿no? O sea, lo que le queremos decir a la gente aquí es, bueno, quizás no te van a ofrecer entrar a algún restaurante, pero dependiendo a lo que te dediques, siempre va a llegar algún tipo de oferta que te puedan hacer, ¿no? Entonces, primero hay que saber bien en quién confiar y segundo, pues, invertir tu dinero sabiamente. Yo, la verdad, me he equivocado y creo que si no te equivocas, pues no tienes la manera de crecer, ¿no? Y entonces ya te das cuenta más bien en dónde no invertir más que en dónde invertir. Claro, tú estás hablando de que hay que diversificar Sí, el patrimonio, sí. en dónde invertirlo, dejar como esto, poner los huevos en diferentes canastas, por si hay algo que te va mal, pues que la otra parte sea la que cubra y te potencialice, y que esa parte que caiga, pues va a un momento que va a crecer. Fíjate, Kalen, que la OCDE a nivel mundial ven a México como los últimos lugares en educación, lamentablemente. Y en la educación financiera es peor todavía. ¿Por Sí, qué? bueno. Porque estamos en un ambiente en América Latina que vive más bien de cultura. ¿Tú crees que la cultura y más bien las costumbres y las creencias impiden que la gente tome decisiones? No, no, sí, si hablas de la educación, por ejemplo, que es un punto importantísimo, mira, hablando de mi mamá es maestra en la UNAM desde hace más de 50 años, mi madre ya cumplió 50 años más dando clases, siendo maestra, investigadora, etcétera. Sin educación es imposible, ¿no? La verdad es que eh, no puedes tener una educación financiera si no tienes una educación general, ¿no? Y como bien dices, lamentablemente no puedes llegar una sin la otra y nuestros países
en especial México, bueno, estamos hablando de México, pues cada vez lamentablemente está más complicado y está peor, ¿no? Y entonces, claro, si no tienes una educación básica, una educación en la que vayas, en la que te enseñen ciertos aspectos de la vida, de la economía, etcétera, es bien complicado también después saber dónde guardar tu dinero, cómo guardar tu dinero, o cómo ahorrar inclusive, ¿no? No tenemos la educación del ahorro, no tenemos la educación del ahorro, te la tienen que inculcar tus papás, a mí me la inculcó mi mamá, pero la verdad es que no, y más en este mundo actual del consumismo, absolutamente todos lados, y más imagínate yo que vivo en los Estados Unidos, que es el país que yo creo que más consume en los Estados Unidos, perdón, en el mundo, no tenemos la cultura y la mentalidad del ahorro. Y se los digo por qué, y más en mi medio, por ejemplo, que les sirva de ejemplo a todos aquellos que nos están escuchando y que nos están viendo. En nuestro medio, ¿cuántas veces no ha pasado, y lo has visto, querido amigo, que la farándula puedes tener una novela exitosa o 10 o 20 durante 10 años, 15 años, o de repente programas de televisión donde ganas mucho dinero y llegan muchas ofertas de varias compañías? Entonces tienes 10 años maravillosos, 15 años maravillosos, nunca ahorraste. Entonces llegas a los 60 años, llegas a los 50 años, con hijos o con nietos inclusive, o con una pareja, y no tienes dónde quedarte muerto. ¿Cuántas veces no hemos dicho al aire, yo en mi programa de televisión, etcétera, que hay actores que en su época de gloria ganaban miles y miles y miles de pesos y que se están muriendo en la pobreza total, que no tienen ni dónde enterrarlos ni cómo pagar un entierro? ¿Cómo es posible? O sea, de verdad es que, y pasa con los deportistas, ¿no? Muchísimas veces, para gente en el deporte, en el boxeo, y esas cuantas historias no hemos escuchado. Me imagino, repito, ese es en mi ambiente, pero ¿cuántos que nos están viendo y escuchando no? Pues no tienen esa cultura del ahorro, y después llegan 50, 60, 70 años y, y, y no tienen ni para pagar su funeral. Es tristísimo. Sí, muy triste, y yo creo que parte de lo que te comentaba ahorita, las costumbres que hemos vivido, pues, lamentablemente, pues también tenemos un, un gobierno que merecemos porque es un país que lamentablemente está catalogado en los últimos años en educación, su problema de educación. Warren Buffett, Bill Gates, los grandes inversionistas dicen que donde tiene que uno que invertir es en el conocimiento, porque precisamente es lo que te lleva dinero al bolsillo. ¿Tú qué piensas al respecto? Sí, claro. Es que, mira, la escuela nos sirve para muchas cosas en la base. Entiendo que también no te va a ayudar la escuela para ser un gran economista ni saber dónde invertir, pero sin lugar a dudas es la base para saber hacia dónde vas. Creo que también finalmente lo único que te genera riqueza o lo único que te genera dinero es el trabajo, Carlos. O sea, no hay que quejarse de los demás, no hay que ver quién está ganando más o menos al lado tuyo, no hay que criticar al que gana mucho dinero, porque muchas veces le tienen envidia, no le tienen empatía al que gana dinero, y entonces es horrible y te estás preocupando más por las demás personas que por uno mismo, pero la cultura del trabajo es importantísima. Hay que machetearle, como decimos nosotros mexicanos, hay que levantarse temprano, hay que trabajarle de sol a sol, hay que sacrificar, como dices tú, muchísimas cosas. Uno pensaría, porque a veces lo piensan y me lo han dicho, piensan que yo a veces el dinero, que poco, mucho que tengo, lo generé porque mis papás o algo. Yo quiero decirte que mi papá, en paz descanse, repito, hace unos años no nos dejó absolutamente nada. Y mi mamá vino después de la Segunda Guerra Mundial, perseguida por los nazis, y llegó a México sin nada, con la ropa que traía en un barco a Tabasco, absolutamente nada. Se fue a estudiar a la UNAM y ahí fue donde conoció a mi padre. Y lo que te quiero decir con esto es que lo he generado yo. Se puede generar dinero, se puede generar riqueza, se puede generar vivir bien si uno trabaja. Yo me mentalicé, y más en el momento que nacieron mis hijos, que tenía que tener cierta solvencia económica para poderlos mantener. Finalmente uno ya deja de pensar en uno y ya piensas en los demás, ¿no? Y eso me lo dio la educación, ¿no? Gracias a Dios tuve la oportunidad de educarme, de una primaria, una secundaria, una carrera en publicidad. Y yo creo que eso es lo que tiene que entender la gente. Sí tiene que estudiar, sí tiene que enseñarse a las bases, y luego ya después generar con el trabajo y un trabajo que te guste, pues generar ese dinero, ¿no? Pues sí, Alan, tenemos un minutito. Una pregunta importante. Hablas del trabajo. Ya pasó tanto, ¿ya para cuánto ya? ¿En serio? Rapidísimo, el tiempo vuela. No manches. Pero fíjate, el trabajo, hablas del trabajo. El trabajo es hablar de tiempo. Desperdiciamos mucho tiempo.
El tiempo es dinero y no se valora. Tenemos 30 segundos, si me puedes contestar, por favor, la importancia del tiempo en las finanzas personales. Bueno, hay que dedicarle su tiempo, ¿no? Y tranquilo, ahorita te doy más tiempo, no hay problema. No sé si tengas más tiempo tú, pero sí. Yo creo que se tienen que sentar. Ahora, importante también, fíjate, si están casados, si tienen una pareja, compártelo con su pareja. Yo todas las decisiones que tomo el día de hoy, todas las decisiones de inversión, y se los digo de corazón, las platico con mi pareja. O sea, eso de que ya nada más uno sabe dónde invierte y no, y la mujer no sabe dónde, y el dinero dónde está, y lo guardo bajo el colchón, y esto, y tú tienes tus cuentas, yo las mías no, eso para mí ya no existe. O sea, mi esposa sabe perfectamente cuánto gano, dónde gano, cómo lo gano, ella me administra, ella me ayuda, porque a veces las mujeres son mejores administradoras que uno. Uno sabe a dónde invertir o no invertir, o dónde meterle dinero o no, pero siempre hay que aconsejarle, y las mujeres piensan más en ese sentido de, a ver, ve por aquí, ve por allá, y entonces uno es más arriesgado como hombre. Y entonces también tiene su punto de vista la mujer, y a mí muchas de las decisiones que he tomado para invertir o no en un negocio, te lo juro que lo he sacado con mi esposa Cristi, porque ella me dice, oye, ¿tú qué crees de esto? Ella las ven de otra manera. Y entonces, yo no sé si me desvié de tu pregunta, pero claro, hay que dedicarle tiempo, sentarte, analizarlo, platicarlo con tu esposa. Ayer precisamente estaba hablando con Cristi, mi esposa, de una cuestión que nos están invitando, y me siento con ella y le digo, dedícame 10, 15 minutos de este tiempo importante para ver si nos interesa hacer esto o no nos interesa hacer esto. Y créeme que los puntos de vista de tu pareja son súper valiosos, son súper importantes y hay que valorarlos. Y además, en mi caso, por ejemplo, y te lo digo honestamente, mi esposa es contadora, aparte, imagínate, aparte de ser actriz, es contadora, estudió la carrera de contabilidad. Fíjate, es actriz y estudió contabilidad porque ella sabía lo importante que era tener una carrera. Ella me ayuda con toda la contabilidad mía. Entonces, tú imagínate si no voy a tener que preguntarle, oye, ¿cómo está este numerito? ¿Cómo está esta cosa para poder invertir? ¿Se puede este dinero? No ese dinero. Ella sabe, conoce mis finanzas, conocemos, y es como creces como persona, pero también como pareja y también como familia, porque todos van hacia un mismo frente, hacia un mismo común en un futuro, que es, pues, terminar, pues, bien, de viejitos, agarrados de la mano, con una cierta solvencia económica cuando ya uno no pueda trabajar. Pues muy bien, Alan, pues resumimos, nos hablaste de la diversificación, hay que trabajar, hay que cuidar bien los recursos que tenemos para poder crecer nuestro patrimonio. Y bueno, Alan, pues yo te agradezco mucho tu tiempo y pues sí me gustaría, sabes que nosotros tenemos una frase que es juntos revolucionemos la educación financiera. Hay que cambiar la mentalidad. Yo creo que la mejor decisión es invertir en el conocimiento y tomar decisiones, porque a veces por no tomar decisiones, tomar algún riesgo, llegas a los 90 años y te preguntarías si lo hubiera hecho. Exactamente, eso es lo que no queremos, que si lo hubiera hecho, ¿qué hubiera pasado? Y como te digo, terminas en la calle y después de tantos años de trabajar y no ahorraste nada y no tienes nada, díganme si vale la pena, ¿no? Vivir una vida así. Así que piénselo, qué bueno que estés haciendo y impartiendo este tipo de programas, Carlos, de la educación financiera, porque créeme que sí es bien importante que la gente se vaya educando y vaya sabiendo que es importante estar relajados. Yo sé que se sufre en los primeros años, en estos años que estamos todavía trabajando, echándole ganas, se sufre, claro, y se trabaja, pero créanme que si Dios quiere llegamos a viejitos, ahí uno va a estar más relajado. ¿Por qué se jubilan aquí en los Estados Unidos a los 50? Oye, tengo amigos de 50, 55 años que ya se jubilaron en los Estados Unidos norteamericanos. Olvídate de los latinos, porque te digo, es un poco más complicado con los latinos. Claro. Pero los norteamericanos trabajan toda su vida, 20, 30 años se rematan para que a los 50, 60 años estén disfrutando de la vida como si nadie se jubilen. Yo, ¿cómo es posible? Es la cultura, Alan, es la cultura. Es la costumbre, la cultura que tenemos que trabajar. Como dices tú, el tener dinero no es malo, ¿verdad? Y el usar tu tiempo de una manera correcta y hacer que tu dinero trabaje, vivir del rendimiento, pero antes hay que construirlo. Exacto. Muchas gracias, Alan, te dejo, nos vamos a corte y pues muchas gracias por esta entrevista. Cuídate. Saludos ahí a toda tu gente. Un abrazo, Charlie, cuando quieras. Gracias, amigo, cuídate mucho. Por el día de hoy terminamos el tercer episodio de Open Vision Radio Podcast. Los invitamos a que acudan con un especialista que los asesore a diversificar, que los identifique, que los diagnostique el perfil de inversionista para que inicie su carrera como inversionista. Es muy importante cuidar nuestro patrimonio. Y en Open puede comunicarse con nosotros, que aquí ven en la pantalla. Y muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales y los esperamos en el próximo programa. Muchas gracias. Hasta luego. Crece tu patrimonio. Aprende de inversiones. Maneja con éxito la economía de tu casa y negocio.
Open Vision Radio Podcast con Carlos Peña, especialista en finanzas e inversiones. Por Radio Fórmula Monterrey y plataformas digitales. Todos los derechos reservados.